era, no sé si tú lo recuerdas, ese acto, con letras de Valente y de Mafuceba. Claro. Esa presentación de esa obra en la que había un montón de fotografías de Carlos Pérez Siquier y unos textos espléndidos de Goytisolo, ¿no? ¿Lo recordáis ambos? Sí, y hay un libro sobre el grupo AFAL en el que estoy yo mismo presentado, donde encuentra un disco precisamente de Ciencia Fatal. El que se puede comparar de ellos se llama Fotografía, el grupo fotográfico AFAL. AFAL. Sí, es un gran libro de Laura Terré de Barcelona. Exactamente. Entonces, bueno, esa era un poco el tema de hoy, ¿no? En ese sentido, Carlos Pérez Siquier en los años 50-60, en el cual quizás la serie de fotografías de la Chanca, digamos, tú mismo en alguna entrevista también has destacado que en aquella época estas fotos no estaban, lo que se dice, muy bien vistas. No fueron muy bien acogidas y no tuvo, por decirlo así, ningún éxito o escaso éxito. Y fue años más tarde que ha tenido que ser reconocido su trabajo. ¿Cómo fue esa experiencia inicial? Realmente yo conocí a la Chanca, el barrio de la Chanca, por primera vez. No había visto fotos de aquel espacio. Cuando fui hablando de los años 56, 57, 58, que es cuando yo entré en mi trabajo. Coincidí también con Juan Goytisolo, que no llegamos a conocernos personalmente, pero él había editado editó el libro de la Chanca en París, y yo pues estaba haciendo fotos, pero buscando en la Chanca una visión, como te marco, una visión, no digo irreal, pero poco personal, porque lo que buscaba en la gente era sencillamente la autenticidad del tema, por lo cual nunca la preparaba, sino que disparaba rápidamente cuando había una escena, cuando veía una obra en su postura, ¿no? Entonces, la dignidad de la gente es lo que a mí más me interesó. Y dejé, porque no era un reportaje, testimonio de lo que representaba la Chanca. Eso, Juan Goytisolo, en eso incidió más, ¿no? Pero incidió, con el paso del tiempo, lo que ha escrito Juan Goytisolo, para mí, es muy suave en relación a lo que había sido la Chanca. Pasado el tiempo, cuando yo ya he publicado en varios sitios internacionalmente el reportaje que era más bien dentro de un humanismo, dentro de lo que se estaba llamando entonces la familia del hombre, en fin, era un trabajo en la que esa dignificación de la gente, un trabajo consigo el que yo no me metiera como reportero en lo que eran la gran tragedia de la Chanca, las grandes cuevas, la gente adinerada, en una familia allí en 10 o 15 metros cúbicos estaban viviendo 10 o 12 personas, y la entrada a esa cueva era por un boquete en la que no había respiración, era entrar en la cueva. Entonces, con esto quiero decir que Juan Goytisolo fue denostado, y también mi obra tardaron mucho en llegar a conocerse. Pero cuál es mi sorpresa cuando de pronto vi que llegaba un vídeo de lo que era la Chanca en el año 1942 o 43. Aquello era tremendo. Entonces, ese vídeo, fíjate lo que son las cosas, en el tiempo del franquismo, estaba hecho precisamente por la falange de la JOM. Pero, ¿por qué la habían hecho? Porque la situación de la Chanca era tan insostenible que el delegado de arquitectura, de la vivienda y todo eso, de salud, pues escribió a Madrid una carta
de la cual tengo, eso me ha llegado hace poco, gracias a un profesor, a un historiador como vuestro, ¿no? Y lo ha cogido me parece que era en la Universidad de Salamanca. Y entonces ahí se representaba una cosa tan demoledora, que decía el director de Sanidad: mire, Madrid, esto hay que darle una solución, porque esto no puede explotar. Esta era la razón. No puede explotar porque siempre lo pobre puede en un momento infectar a los ricos. Quiere decir que aquí ya está ahí tifus, esa temática, hay una serie de epidemias que pueden ir y llegar a la ciudad, ¿entiendes? Y entonces creo que se debían de derrumbar todas las cuevas y estas casitas, y hacer los poblados como fuera, y no sé qué. Eso, ahora mismo yo tengo allí todos esos documentos que son la chanca verdadera, el reportaje auténtico, pero eso ya estaba hecho, yo no sabía que estaba hecho, pero yo no quería reflejar, yo lo que quería sencillamente era la humanidad de aquella gente humilde que sin embargo cuidaba en la parte baja, cuidaba sus casas, los niños que siempre te hablaba de que los niños de Almería tenían tracoma, una enfermedad que hacía que muchos se quedaran ciegos, como consecuencia era más bien de coger esparto, y entonces al tocarse los dedos, pues esa enfermedad se multiplicaba. Bueno, pues para mí lo más importante, como Macondo, es que la visión que ahora mismo haya a nivel no solamente local, provincial, nacional y internacional, es esa visión en donde los habitantes de hoy se encuentran orgullosos de esa chanca, no de aquella que hubiera podido surgir si no hubiera hecho yo aquella foto. Ya con esto pues, está más o menos explicado y ya cambio el tema. Bueno, vale, sí, continúo yo. A mí me ha dado un poco de, una responsabilidad en la introducción de Rodolfo, diciendo que los que escribimos o fotografiamos del lugar somos los responsables de la creación en el imaginario colectivo de la ciudad que aparece en nuestros libros. Y eso es una responsabilidad que a mí no me gusta asumir, ¿no? No me gusta asumir, y una de las razones por las que durante la discusión sobre el libro, el único libro mío que trata realmente de Almería, decidimos titularlo de esa manera, ¿no? La historia de este libro, que yo creo que puede ser interesante también contarla, bueno, pues es una idea que no nace de mí, que nace de la editorial que finalmente publicó el libro y que pensó que era una buena idea hacer un libro sobre Almería. Yo entonces llevaba apenas 10 años. Se me oye, pero es un sitio muy pequeño, creo. Además, no funciona, pero es para lo internacional. Pues hace 10 años recibí ese encargo y no me encontraba yo cómodo hablando de una ciudad que conocía realmente poco. 10 años no me parecía lo suficiente como para escribir un libro de Almería en un lugar donde además había muchos libros sobre Almería, ¿no? El Instituto de Estudios Almerienses ha publicado libros sobre Almería de todas las perspectivas, y no iba a venir un madrileñito de Madrid que había vivido en el extranjero a escribir sobre Almería. Me parecía que era algo un poco pretencioso para mí. Y dándole vueltas a la manera de enfocar el asunto, porque la editorial estaba empeñada en que ese libro se escribiera y se publicara, finalmente sugerí hacer lo que hice, una crónica personal de Almería, que era lo único que yo consideraba que podía tener un cierto interés. Bueno, sí podía tener algún interés, pero desde luego era el único libro que yo me creía capaz de escribir con una cierta seguridad, evidentemente.
simplemente, ¿no? Cómo había sido mi vida, o cómo había vivido yo en Almería, o cómo había visto yo la ciudad desde que llegué en 1994 hasta el momento presente, ¿no? Entonces, claro, eso no era un libro sobre Almería, ni yo pretendía que esa ciudad que aparece en el libro modificara el imaginario colectivo de nada ni de nadie, ¿no? Quería que fuera simplemente, lo primero, un libro de ficción, esto nunca hay que olvidarlo, un libro de ficción, y luego una ciudad vista a través de los ojos de alguien que llega de fuera. Porque si algo echaba yo en falta entre lo que podríamos llamar la bibliografía almeriense, es que se escribía siempre de Almería desde dentro de Almería. Bueno, me parecía que, o no conocía yo ningún libro, realmente los libros de Goitisolo, que hubiera hablado de la ciudad vista con ojos de extranjero, ¿no? Que era lo que podía tener algún... Y hice mucho hincapié, por eso también me sigo resistiendo a que la Almería que aparece en ese libro sea referente de nada, salvo de, bueno, salvo una voz narrativa que habla de un Macondo, ¿no? Pero que no tiene ninguna vocación de convertirse en referencia de ningún tipo, ¿no? No olvidé nunca, y creo que en algún momento del libro, al principio del libro se pone de manifiesto, que es un libro de ficción, como no puede ser de otra manera, es decir, la escritura en el mismo momento en el que se produce ya convierte lo que sale por el ordenador o por el bolígrafo, se lo convierte en una cosa que no existe en realidad, ¿no? La persona que habla en primera persona, no soy yo. Es bien curioso la confusión que esto trae siempre en los lectores, ¿no? Porque me parecía que era narrativamente muy productivo que el narrador que cuenta su experiencia en esta ciudad y que habla con amigos que, como él, venían huyendo de otro lugar, que es el común denominador, digamos, de esa visión del extranjero que llega aquí, me parecía narrativamente muy productivo que al comienzo del libro el que habla de Almería llegara a Almería y que en las últimas páginas del libro se marchara de Almería, ¿no? Y era bien curioso que mis compañeros de universidad unos me felicitaban, otros me daban el peso, Antonio, no sabía que te ibas, o que te vas a marchar, o que algo así, ¿no? Pero no, es que no soy yo la persona que habla, sino una persona que efectivamente, como ocurre casi siempre en las novelas, se parece mucho a uno, de dónde saca, si no los materiales un novelista, sino de lo que le pasa, piensa, imagina o le cuentan, ¿no? Pues una cosa un poco parecida, ¿no? Es lo que escribí yo en ese libro, un hombre que llega a Almería y que en el último capítulo del libro se marcha de Almería, y la impronta que esa ciudad que conocía de oídas y a la que había llegado hacía mucho tiempo y que había perdido de vista, produce en él, ¿no? Además en un momento muy concreto de la historia de la ciudad, ¿no? En estos últimos 15 años en los que Almería se ha transformado urbanísticamente, ¿no? Y desde luego económicamente, ¿no? Y es también curioso que, bueno, me han sorprendido las palabras de Rodolfo presentándolo, porque pensaba que, como es tradicional cuando alguien habla, cuando un almeriense, no sé si eres almeriense, Rodolfo, nada, entonces ya lo entiendo todo perfectamente. Normalmente los almerienses, cuando hablan de este libro, dicen: anda, que has escrito un libro contra Almería, ¿eh? Y a mí me duele, porque no es un libro contra Almería, es un libro que, claro, no habla, no es un canto regional, que es algo que quizá es molesta o que rompe un poco las expectativas que podrían. No es un canto de las bondades de Almería, pues porque esta ciudad a mí tiene mi vida en ella ha tenido aspectos muy agradables y aspectos extremadamente desagradables con el de Almería, pero como sucede también con mi ciudad natal, Madrid, y como me sucede con casi todas las ciudades en donde he vivido, ¿no? Y pretendía, ya digo, no escribir ni establecer ninguna ciudad o transformar ningún imaginario de ningún tipo, sino una pretensión muchísimo más modesta, que consistía en las tribulaciones de un joven que llega a este lugar un poco apartado de
de las rutas comerciales y que se encuentra pues, con una ciudad en transformación, ¿no? Mezcla un poco la experiencia personal con algo de historia, con entrevistas. Lo que más me gusta del libro son la parte en la que yo hablo con personas reales, algunas de las cuales modificaron su nombre y su identidad y me pidieron que, aunque eran hombres, salieran como mujer y porque no querían ser reconocidos. Y que trazan, yo creo, pues un perfil, no sé si inédito, pero un poquito novedoso, ¿no? sobre la ciudad. Sobre la ciudad vista con los ojos de un extranjero. Yo creo que eso es quizá lo que define el libro, ¿no? Me di cuenta, hablando con la gente que seleccioné un poco al azar para que me contaran cómo había sido su crónica personal en esta ciudad. Bueno, estoy hablando de esta ciudad y me estoy refiriendo a la otra ciudad, ¿no? Que está allí, en esta provincia. He perdido el libro que he estado diciendo. Lo que te decía la gente cuando sondeaste. Ah, sí, la mayor parte de ellos habían venido huyendo de otra cosa, ¿no? Eso es el común denominador de casi todas las personas con las que yo me pareció que era un hilo argumental. Estos libros además son muy sorprendentes. Es un libro semi-hecho de encargo, ¿no? Que los almerienses muchos almerienses, no todos, pero muchos almerienses. Normalmente el libro suele despertar cierta curiosidad en gente que, como yo, ha venido de fuera a la ciudad y que sí se siente identificado, como decía Rodolfo, con esos sentimientos un poco encontrados de gusto, disgusto, amor, odio, de cómo me gusta ese sitio, qué poco me gustan estas cosas, y en donde uno no sabe muy bien si está enamorado del lugar o lo odia a muerte, probablemente las dos cosas. Algo que a mí personalmente me sucede en casi todos los lugares donde he vivido y que creo que nos sucede a casi todas las personas, con los lugares y probablemente con nuestras parejas, ¿no? También, ¿no? Porque no deja de ser una especie de matrimonio el que uno establece con la ciudad en donde decide vivir un largo periodo de mi vida, un periodo largo, porque si esto sigue así, Almería va a convertirse en la ciudad en donde más tiempo he vivido. Dentro de 5 años habré vivido aquí más tiempo que en Madrid, ¿no? Y he vuelto a perder el hilo. ¿Has visto? Pierdo el hilo más que tú, y eso que no estoy... No, pero tú te enrollas mucho más. Entonces yo tengo que resumir mucho por las circunstancias, ¿no? De todas formas tengo que decir que lo mejor del libro, sin duda alguna, son el cuadernillo central. Es como el interview, el cuadernillo central del libro, que en el caso de mi libro no son mujeres despampanantes, sino despampanantes fotografías de Carlos, que se enfadó mucho con los editores. Yo, que tengo ojos de profano y que la verdad no aprecio con la precisión que él lo hace, a mí me parecía que eran unas reproducciones estupendas y estaba encantadísimo de haber sacado un libro con fotografías de Carlos Pérez Siguier, vamos. Pero Carlos se enfadó mucho porque las reproducciones eran pésimas, vamos. Se puede confrontar con el otro libro que hay por ahí. Pero de todas formas también, quizás si yo llego a conocer todo el entramado que